Al peligro que comporta practicar skate ya de por sí, hay que añadir ahora otro más. La pista situada junto al Parque Gulliver acumula vidrios y suciedad, además de las hojas caídas de los árboles y los charcos de la lluvia. El grupo municipal Compromís denuncia que nadie en el ayuntamiento se hace cargo de él. És una pista de skate i dos pistes de patinatge que n'hi ha al tram 12 del Jardí del Túria. La responsabilitat que sempre acaba en l'Ajuntament, tant si és de manteniment directe per part del consistori o si és de la contracta que l'Ajuntament hauria de forçar a que complirà el plec de condicions. Una situación con la que han de convivir cada día los usuarios de estas dos pistas, que en muchas ocasiones han tenido que limpiar ellos mismos. Pues la verdad es que me parece lamentable. Nosotros somos los encargados de comprar los materiales, de arreglarlo todo, de cuando llueve ponernos a secarlo, y la verdad es que nadie se ocupa de esto. Y almuerzan aquí dentro, tiran pues eso, residuos, tal, y eso no, pues eso tenemos que recogerlo nosotros. Y también pues que aquí no entran a recoger ni las hojas de los árboles ni nada. Además de la falta de limpieza, el mantenimiento también brilla por su ausencia, algo que pone en peligro la seguridad de los usuarios de la pista. Pillamos una piedra y si no estamos alerta nos podemos dar en la cabeza y eso es un peligro. Aquí aproximadamente una vez al mes tenemos que llevar a alguien al hospital porque las grietas se quedan encajados, se caen, se rompen un brazo, un esguince o cualquier otra cosa. Compromís advierte que los usuarios podrían denunciar al ayuntamiento por estas caídas, suponiendo un mayor coste. De momento ya han movido ficha. Hem formulat preguntes i també hem fet una proposta a la Comissió d'Urbanisme per a que n'hi hagi un correcte manteniment i un correcte cicle de neteja. Un deporte que está de moda, pero donde los usuarios arriesgan más de lo que deben para poder disfrutar de él.